El pueblo de San Gregorio siempre había sido tranquilo. Rodeado de bosques espesos y envuelto en una niebla constante, sus habitantes vivían en paz, ajenos al ajetreo de las ciudades. Sin embargo, había un lugar que todos evitaban: la antigua Casa de los Muñoz. Se decía que hacía más de 100 años, la familia Muñoz desapareció sin dejar rastro. Solo quedó la casa de piedra, oscura y abandonada, con su enorme espejo en la sala principal, un objeto que había pertenecido a la familia desde hacía generaciones. Los rumores decían que quien se miraba en él demasiado tiempo veía algo que no debía. Clara, una joven estudiante de arquitectura, llegó al pueblo como parte de un proyecto de restauración de edificios antiguos. No era supersticiosa ni le temía a las leyendas. Así que cuando le hablaron de la casa de los Muñoz, su curiosidad se despertó. «No deberías ir ahí», le advirtió don Ernesto, el dueño de la posada donde se hospedaba. «Ese espejo no es normal». Pero Clara no hizo caso. Al día siguiente, armada con su cámara y una linterna, se dirigió a la casa. La puerta estaba entreabierta y el interior, cubierto de polvo y telarañas, olía a humedad y abandono. Revisó los muebles viejos, los papeles esparcidos por el suelo y los cuadros torcidos en la pared. Pero lo que más le llamó la atención fue el espejo. Era enorme, con un marco de madera tallada, oscurecido por los años. Su reflejo era borroso, como si estuviera cubierto por una capa de niebla. Clara se acercó y limpió la superficie con la manga de su suéter. Entonces, por un instante, vio algo moverse dentro del reflejo. Un par de sombras. Su respiración se aceleró, pero cuando parpadeó, solo vio su propio reflejo. Sonrió, sintiéndose ridícula por haberse asustado. Pero cuando se alejó del espejo, su reflejo no se movió con ella. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se frotó los ojos y volvió a mirar el espejo. Su reflejo seguía ahí, pero no la imitaba. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Lentamente levantó la mano derecha. Su reflejo no hizo lo mismo. Un sudor frío le cubrió la frente. Retrocedió un paso. En ese instante, su reflejo sonrió. Una sonrisa que ella no había hecho. El pánico la invadió, pero su mente racional intentó buscar una explicación. Quizás el cristal estaba distorsionado, o tal vez era un truco de la luz. Pero entonces, el reflejo giró la cabeza en un ángulo antinatural, como si su cuello no tuviera huesos. Los ojos, idénticos a los suyos, comenzaron a oscurecerse, hasta volverse completamente negros. Clara dio un paso atrás, tropezando con una mesa y haciendo caer una lámpara al suelo. El ruido la sacudió, y se apresuró a alejarse del espejo, sintiendo que debía salir de la casa cuanto antes. Giró sobre sus talones y corrió hacia la puerta, pero al llegar, descubrió que estaba cerrada. La había dejado entreabierta. «Oh, ¿no?» Tiró de la manija con fuerza, pero no cedió. A su espalda escuchó un susurro, bajo, ronco, casi un murmullo dentro de su cabeza. «No te vayas aún». El terror la paralizó. Se giró lentamente y vio que su reflejo ya no estaba en el espejo. Había desaparecido. Pero entonces sintió una presencia. Alguien, o algo, estaba detrás de ella. Con el corazón martillándole en el pecho, giró apenas la cabeza para mirar de reojo. En el reflejo polvoriento de un cuadro roto, vio una silueta oscura, deforme, alta, con extremidades demasiado largas. Estaba justo detrás de ella, y antes de que pudiera gritar sintió unos dedos fríos rozándole el cuello. Un frío antinatural recorrió la piel de Clara cuando sintió esos dedos helados tocarle el cuello. Su cuerpo se estremeció, pero estaba paralizada por el miedo. No podía moverse, no podía gritar. La presión en su piel aumentó y entonces la voz volvió a susurrar, esta vez justo en su oído. «Ya es hora». Con un esfuerzo sobrehumano, Clara se obligó a moverse. Se lanzó hacia adelante, tropezando con los muebles viejos. Sus piernas apenas respondían, como si una fuerza invisible intentara retenerla. Se arrastró hasta la pared opuesta, jadeando, y cuando levantó la vista, el espejo ya no estaba allí. En su lugar había un oscuro vacío.
un pasillo interminable que no existía en la casa real. De su interior surgían sombras que se movían, lentamente como si flotaran. Eran figuras humanas, retorcidas, sin rostros, y entre ellas reconoció uno. Su reflejo. Estaba allí dentro, sonriéndole desde la penumbra del otro lado del espejo. Era ella, pero no era ella. La Clara del espejo. Levantó una mano como si la invitara a entrar. «Tu lugar es aquí», dijo con su misma voz. Clara sacudió la cabeza, retrocediendo. Buscó desesperadamente otra salida, pero la única puerta seguía cerrada. Sentía que el aire en la habitación se volvía más pesado, más denso. Sus pulmones ardían, y entonces el reflejo dio un paso adelante. Salió del espejo. Ahora estaba en la habitación con ella. Era idéntica, pero sus ojos seguían completamente negros y su sonrisa era demasiado amplia, demasiado forzada. «Es hora de cambiar de lugar», susurró, avanzando lentamente. Clara gritó y corrió hacia la ventana. Sin pensarlo, tomó una silla vieja y la lanzó con todas sus fuerzas contra el vidrio. El cristal estalló en 1000 pedazos. El reflejo se detuvo. Aprovechando su única oportunidad, Clara se impulsó y saltó por la ventana. Sintió el corte del vidrio en su piel, el impacto contra el suelo húmedo, pero estaba afuera. Se levantó, tambaleante, y miró hacia la casa. El reflejo seguía allí, mirándola desde la ventana rota, pero ahora ya no sonreía. Clara corrió sin mirar atrás. Cuando llegó al pueblo, jadeante y cubierta de polvo, intentó explicar lo que había sucedido. Pero nadie le creyó. Nadie quería hablar de la casa. Días después, se fue de San Gregorio y nunca volvió. Pero había algo extraño. Desde aquella noche, Clara evitaba los espejos. No porque temiera lo que pudiera ver, sino porque, a veces, su reflejo parpadeaba, y ella no.